los cazas más avanzados de la historia que nunca llegaron a volar en combate. Imagina diseñar el avión más rápido, más letal y más revolucionario de su era, solo para verlo cancelado antes de disparar un solo tiro. Esto no es ficción. Esto le ocurrió a los mejores ingenieros de América, una y otra vez. ¿Por qué? La respuesta es más inquietante de lo que imaginas. Quédate hasta el final. El caza que vivía dentro de un bombardero. El XF-85 Goblin medía apenas 7,5 metros, tenía alas plegables y estaba diseñado para engancharse de vuelta a una trampa retráctil bajo el vientre del B-36 tras cada combate. En las pruebas de vuelo de 1948, el enganche funcionó solo 2 veces de 7 intentos. Los otros 5 terminaron en aterrizajes de emergencia sobre el vientre del avión. En el primer intento, el piloto perdió su casco contra la trampa. La Fuerza Aérea canceló el programa en 1949 cuando la primera prueba nuclear soviética cambió todo el cálculo estratégico. Ganó la competencia y aún así fue cancelado. En octubre de 1948, el XF-88 demostró un rendimiento superior en una evaluación de 3 vías contra el XF-90 y el YF-93. La Fuerza Aérea canceló los 3. El presupuesto había colapsado bajo el peso del puente aéreo de Berlín y el mando estratégico concluyó que el nuevo bombardero B-47 era suficientemente rápido como para no necesitar escolta. 4 años después, McDonnell recuperó el diseño, lo amplió, añadió 2 motores más y lo presentó como base para un nuevo requerimiento. La Fuerza Aérea lo aceptó como el F-101 Voodoo y lo voló operacionalmente durante 20 años. Sobrevivió a una detonación nuclear y aún así perdió. El XF-90 de Lockheed resistió una explosión nuclear a corta distancia durante pruebas, y aún así no entró en servicio. Era más lento de lo que la especificación exigía, con motores insuficientes y una estructura más pesada que la del XF-88 competidor. Kelly Johnson y el Skunk Works lo construyeron y tuvieron que ver cómo perdía ante un diseño que consideraban inferior. La Fuerza Aérea canceló el programa en 1950. Los 2 prototipos fueron usados como blancos terrestres y destruidos con cargas explosivas. Tanto el avión como su misión desaparecieron para siempre. Su ala invertida no era un error, era un genio. El ala de conicidad inversa del XF-91, más gruesa en las puntas que en la raíz, fue una decisión deliberada de ingeniería. Además, llevaba un motor cohete junto a su turborreactor convencional, lo que le permitía alcanzar altitudes de interceptación más rápido que cualquier caza operacional de su época. Voló en 1949 y demostró todo lo que había prometido. Fue cancelado porque la Fuerza Aérea concluyó que los misiles guiados, no los interceptores tripulados con cohetes, eran la respuesta a la amenaza soviética. El concepto de ala de conicidad inversa nunca volvió a aparecer en ningún diseño posterior. Perdió la competencia antes de haber volado. La Fuerza Aérea ordenó la producción del Republic F-105 en marzo de 1956. El primer F-107A realizó su vuelo inicial en septiembre de 1956, 6 meses después de que la decisión ya estaba tomada en su contra. El avión alcanzó Mach 2.1 en vuelo nivelado y demostró una tasa de ascenso y techo de servicios superiores al F-105. Se construyeron 3 prototipos. Uno fue destruido en un accidente en tierra. Los otros fueron cedidos a la NACA para investigación. El F-105 que lo venció fue retirado del combate en 1970. Habiendo perdido más de 300 aeronaves en Vietnam. El único avión supersónico que despegaba del agua.
El Sea Dart utilizaba dos hidroesquís retráctiles para despegar y sus motores a reacción lo llevaban a través del régimen transónico que estaba destruyendo aeronaves experimentales a un ritmo alarmante. Alcanzó velocidad supersónica en un picado suave el 3 de agosto de 1954. 3 meses después, el 4 de noviembre de 1954, se desintegró frente a una multitud de periodistas y oficiales de la Marina durante una pasada de demostración a baja altitud. El programa continuó brevemente antes de ser cancelado cuando las pruebas de portaaviones demostraron que las operaciones supersónicas en cubierta eran factibles por otros medios. 5 años de ingeniería para un avión que nunca fue construido. La estructura requería titanio y acero en cantidades que la industria americana apenas podía producir. La cabina estaba tan herméticamente presurizada que el piloto no podía abrir la cubierta en vuelo. La eyección habría requerido que toda la sección de la nariz se separara del avión. Republic construyó maquetas y modelos de túnel de viento y desarrolló el concepto de propulsión hasta una etapa avanzada, pero el primer prototipo nunca fue completado. El programa fue cancelado en agosto de 1957, un mes antes de que la Unión Soviética lanzara el Sputnik y demostrara que los misiles balísticos, no los bombarderos, serían el principal vector de entrega de armas nucleares soviéticas. Fue diseñado para escoltar un bombardero que también fue cancelado. El XF-108 Rapier necesitaba alcanzar Mach 3 para volar junto al bombardero B-70 Valkyrie hacia el espacio aéreo soviético. La Fuerza Aérea se comprometió con el programa en enero de 1959 y lo canceló 9 meses después. El B-70 también fue cancelado poco después. La conclusión fue simple. Los misiles balísticos intercontinentales eran más baratos que los bombarderos Mach 3 y sus escoltas Mach 3, con la ventaja adicional de no requerir pilotos. El radar y el sistema de misiles del XF-108 fueron reutilizados para el interceptor Lockheed YF-12. El avión en sí nunca fue construido. Voló a Mach 3.2. Estableció 6 récords mundiales y fue cancelado por un presidente. La Fuerza Aérea estaba preparada para ordenar 93 aeronaves de producción. El presidente Johnson canceló el programa en enero de 1968 como parte de una reducción más amplia del gasto aeroespacial impulsada por el costo de la guerra en el sudeste asiático. Los 3 prototipos permanecieron almacenados en la base Ellsworth durante años antes de que 2 fueran transferidos a museos. La misión de interceptor para la que fueron diseñados fue eventualmente asignada a misiles terrestres y posteriormente al F-15. Ninguno era tan rápido, grande, subsónico y sin cañón. Una vez que los misiles eran disparados, el misle no tenía forma de defenderse de los cazas de escolta que la doctrina soviética asignaba para proteger sus bombarderos. La Marina canceló el programa en diciembre de 1960 cuando este problema táctico demostró ser irresoluble dentro de las limitaciones de diseño del avión. Los motores TF-30 desarrollados para el misle pasaron al F-111B y luego al F-14. El radar AWG-9 y el misil Fénix que reemplazaron al sistema del misle se convirtieron en el núcleo del F-14 Tomcat. El concepto murió. La tecnología construida a su alrededor produjo uno de los mejores cazas navales de la historia. Derrotó al F-4 Phantom en combate simulado. Y aún así perdió. En 1958, el piloto de pruebas jefe de Vought voló el XF-8U-3 en un combate simulado contra un F-4H Phantom de la Marina y ganó. Luego lo voló contra otro Phantom. Ganó de nuevo. El Crusader 3 tenía una relación empuje-peso cercana a la unidad,
Alcanzaba Mach 2 y 39 en vuelo nivelado y podía ascender en zoom a altitudes donde su oponente no podía seguirlo. La Marina seleccionó el F-4H Phantom de todas formas. Los 5 prototipos fueron transferidos a la NASA, que los usó para investigación. Los Crusader 3 de la NASA desafiaron y derrotaron a los Phantoms operacionales de la Marina en combates simulados no solicitados. La Marina eventualmente ordenó a la NASA que se detuviera. La idea correcta en el avión equivocado. Las alas de geometría variable eran el concepto correcto, pero el sistema hidráulico que controlaba el barrido era poco confiable. El avión era difícil de volar en cualquier configuración y el único prototipo acumuló un historial de accidentes que hizo políticamente imposible cualquier desarrollo adicional. El XF-10F realizó 12 vuelos antes de que Grumman lo inmovilizara. El mecanismo de barrido fue abandonado durante 15 años. Cuando reapareció, estaba en el F-111B y luego en el F-14 Tomcat, en una forma que había aprendido todo lo que el XF-10F había enseñado. L 2.5 centímetros de masa y 4,000 kilos de sobrepeso. El F-111B era 2,5 centímetros más ancho que el espacio libre de la mayoría de los elevadores de portaaviones y 4,000 kilogramos más pesado de lo que permitía el rendimiento requerido para los aterrizajes con cable. Cada modificación añadía más peso del que la anterior lograba reducir. Grumman tomó el control del programa de adaptación y llegó a la misma conclusión. La Marina rechazó el avión. El Congreso canceló el programa en 1968 tras completar 5 prototipos. Los motores TF-30, el radar AWG-9 y el misil Phoenix fueron conservados. Grumman tomó los 3 y construyó el F-14 alrededor de ellos a un peso que los puentes de los portaaviones podían soportar. Perdió para la Fuerza Aérea y ganó para la Marina. En la competencia de caza ligero de 1974, el YF-17 quedó segundo ante el General Dynamics YF-16. La Marina, que no había participado en la competencia, revisó ambos diseños para su propio requerimiento y seleccionó el YF-17, considerándolo más adecuado para operaciones sobre el agua con su configuración bimotor. La Marina envió el YF-17 a McDonnell Douglas para un rediseño extenso. Ala más grande, estructura más resistente, nuevos motores y equipo de portaaviones. Lo que emergió fue el F-A-18 Hornet, que sirvió a todas las principales marinas occidentales durante 4 décadas. El avión que perdió la competencia de la Fuerza Aérea se convirtió en el caza naval más exitoso del siglo. Superó al F-15 en casi todo y aún así perdió. En pruebas de ataque a baja altitud, el F-16XL superó al F-15 en alcance, carga útil y calidad de vuelo a alta velocidad y baja altitud. La Fuerza Aérea seleccionó el F-15 de todas formas en febrero de 1984, citando la tripulación de 2 personas que la misión de ataque dedicada requería. 2 prototipos del F-16XL permanecieron en la NASA durante 3 décadas realizando investigación de flujo laminar e hipersónica. Ambos siguen siendo válidos. El diseño del ala del F-16XL influyó en todos los conceptos delta de alto rendimiento posteriores en la aviación americana. Northrop lo financió todo. Y no vendió ni un solo avión. El F-20 había sido diseñado específicamente para exportación bajo la política de la administración Carter que restringía la venta de los sistemas más avanzados. Reagan revirtió esa política y abrió el F-16 para exportación en 1981,
destruyendo el mercado para el que el F-20 había sido diseñado antes de que el primer prototipo completara sus pruebas. Se construyeron 3 prototipos. 2 se estrellaron durante vuelos de demostración, matando a ambos pilotos. El programa fue cancelado en diciembre de 1986 con 0 aeronaves vendidas. Northrop había financiado todo el desarrollo de forma privada. No recibió nada y canceló la inversión. Era más rápido y menos visible que el avión que lo venció. El YF-23 perdió la competencia de caza táctico avanzado en abril de 1991. Lo que no demostró fue la maniobrabilidad por vectorización de empuje, que los criterios de evaluación de la Fuerza Aérea ponderaban con gran peso. Lockheed también había gestionado con más eficacia su relación con la Fuerza Aérea durante el periodo de evaluación, y el YF-22 había sido diseñado con la flexibilidad de aceptar un rol de ataque terrestre que el YF-23 no había enfatizado. La derrota de Northrop en esta competencia puso fin permanentemente a su programa de cazas. Se fusionó con Grumman 3 años después y no ha competido por un contrato de caza tripulado desde entonces. Perdió por tener que repostar entre demostraciones. El octubre del 32 utilizaba un sistema de elevación directa para su variante de despegue corto y aterrizaje vertical que resultó insuficientemente potente para cumplir los requisitos de peso de aterrizaje vertical de la Marina. El avión también era más grande que el octubre del 35 de Lockheed y su configuración de ala delta, aunque aerodinámica, requería que fuera reabastecido y reconfigurado entre las demostraciones convencional y STOL en lugar de realizar ambos vuelos en la misma configuración. El comité de evaluación juzgó esto como un problema de gestión del programa tanto como técnico. Ambos prototipos del octubre del 32 están en el Museo Nacional del Aire y el Espacio. Boeing no ha ganado una competencia de caza tripulado desde entonces. Demostró que un caza sin cola podía volar. Y nadie lo usó. El octubre del 36 realizó 51 vuelos entre mayo de 1997 y noviembre de 1998, demostrando que un caza sin ensamblaje de cola convencional podía mantener vuelo controlado usando únicamente vectorización de empuje y superficies móviles. La ausencia de cola reducía simultáneamente la sección transversal de radar y la resistencia aerodinámica. Los datos de vuelo fueron transmitidos a programas de desarrollo de cazas tácticos avanzados e influyeron en diseños stealth posteriores. Ningún caza fue construido jamás basándose en la configuración del octubre del 36 porque el programa octubre del 44 Manta, destinado a aplicar las lecciones aprendidas, fue cancelado en el año 2000 antes de que ningún avión fuera completado. Más sigiloso que el F-15 estándar y más barato que el F-35. Aún así, nadie lo compró. Boeing rediseñó el F-15 con bahías de armas conformales, colas verticales inclinadas que reducían la sección transversal de radar y transporte interno de misiles aire-aire. El avión resultante era más sigiloso que el F-15 estándar y significativamente más barato que el F-35. Corea del Sur lo evaluó, lo consideró y seleccionó el F-35. Arabia Saudita expresó interés y luego no procedió. El Silent Eagle era una solución al problema del precio del F-35 que la Fuerza Aérea no tenía interés en resolver comprando una alternativa más barata. No se construyó ningún Silent Eagle. Aterrizar requería mirar hacia atrás mientras el suelo subía hacia ti. Aterrizar el XFY-1 requería que el piloto mirara hacia atrás por encima de su hombro hacia el suelo que se aproximaba desde abajo, gestionando simultáneamente la potencia del motor y la actitud. El primer despegue vertical fue en agosto de 1954.
Siguieron 25 vuelos que demostraron que el concepto podía funcionar. También demostraron que ningún piloto podía realizar las tareas de combate que un caza requería mientras ejecutaba la maniobra de aterrizaje vertical que el POWO exigía. El programa fue cancelado en 1956. El problema del aterrizaje vertical fue resuelto 15 años después por el GERE, usando un enfoque completamente diferente. No podía levantar su propio peso. Cuando el primer prototipo del XFV-12 fue probado en configuración de banco terrestre en 1977, el empuje medido fue el 60% de lo que los cálculos habían predicho. La brecha entre el rendimiento previsto y el real no era recuperable dentro del diseño existente del avión. La Marina había financiado el XFV-12 como un posible caza de portaaviones que podría suplementar o reemplazar al GERE, y el fracaso del programa para lograr capacidad de vuelo estacionario lo terminó en 1981. El avión era físicamente capaz de vuelo convencional. Todo excepto lo único para lo que la Marina lo había construido. La ausencia total de colas horizontales y verticales reducía significativamente la sección transversal de radar y simplificaba la construcción, mientras que la vectorización de empuje tridimensional proporcionaba el control de cabeceo, guiñada y balanceo que las superficies faltantes ya no podían ofrecer. El programa estaba en la etapa de diseño preliminar cuando fue cancelado en septiembre de 2000 como parte de las reducciones de defensa posteriores a la Guerra Fría. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 revirtieron esas reducciones, pero no la cancelación del octubre del 44. El concepto de caza sin cola permaneció en programas avanzados de investigación que no han producido un avión de producción. El propio F-22, cuyo diseño el octubre del 44 pretendía evolucionar, fue cancelado en 187 aeronaves, menos de un cuarto de la adquisición planificada. Los Estados Unidos han cancelado cazas en cada década desde que comenzó la era del jet. Los han cancelado por exceder el presupuesto, por perder competencias, por resolver problemas que ya no existían, por ser superados por los misiles y por ser construidos alrededor de estrategias que cambiaron mientras estaban en desarrollo. En casi todos los casos, los ingenieros que los diseñaron creían que estaban construyendo la mejor respuesta disponible al problema que se les había dado. En muchos casos, tenían razón. El problema era la pregunta. Si este canal te hace ver la historia de otra manera, suscríbete ahora. Cada semana exploramos las historias más impactantes de la aviación y la ingeniería militar que la historia oficial suele omitir. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos cazas te pareció el más injustamente cancelado?